Hola, soy John y les vengo a hablar sobre los daños y perjuicios causados por la simulación de un contrato de compraventa celebrado entre padres e hijos con el fin de excluir herederos o legitimarios de la herencia de un causante. Para explicar este punto y este tema a tratar, voy a comenzar hablando sobre la simulación de contratos de compraventa, práctica que es muy común y recomendado por varios abogados de nuestro país. Para esto, voy a ejemplificar con un caso práctico y totalmente personal. De primera mano, les quiero contar que mi papá lastimosamente falleció hace 4 años. Al momento de su fallecimiento, yo no tenía una buena conexión con mi abuela ni con mis tíos. Mi papá tuvo 4 hijos entre mi persona y mis 3 hermanas. La situación es bastante conflictiva con mi familia, por lo cual mi abuela y mis tíos están en la voluntad de no cedernos nada de la herencia de mi abuela, o a su vez dejarnos sin un patrimonio hereditario. Para esto, sabemos que han acudido a una asesoría legal y le han recomendado que se haga una compraventa simulada a favor de mis tíos, con el fin de que nosotros no entremos como herederos de mi abuela. Ahora vamos paso por paso de este ejemplo. Primero, celebrar un contrato de compraventa recomendado por el asesor de mi abuela. Primero debemos entender que el contrato de compraventa es un acto jurídico bilateral. Lo bilateral quiere decir que se obligan las dos partes, en una parte a dar una cosa que sería mi abuela, entregando el bien que no desea heredarnos, a favor de mis tíos. Y estos a cambio deberían entregar una suma de dinero. Esta suma de dinero es algo que hablaré en lo posterior. Pero bueno, sobre el objeto y el precio del contrato, se trata la compraventa. En sí, mi abuela quiere decirles a mis tíos, ok, cómprenme en este bien y ustedes páguenme un justo precio por esto. ¿Qué es el justo precio? Es meramente la entrega del dinero. Y aquí surge varias interrogantes, y para ustedes también. Por ejemplo, la primera interrogante que me ha surgido es que existe alguna prohibición legal para la celebración de contratos de compraventas entre padres e hijos. En sí, nuestra legislación no existe ninguna prohibición legal, ningún límite en el que el padre tenga para vender bienes a sus hijos, por cuanto no existe ninguna prohibición legal. Ahora, con la nueva ley de lavados de activos propuesta en nuestro país, tal vez se puede delimitar el traspaso y eficazmente el notario puede comprobar la existencia del dinero en sí mismo, ¿no? Pero esto en la práctica se puede esquivar varios medios, como por ejemplo el pacto comisorio, o puede darse también que el dinero se lo preste y después mi abuela le regresa a mis tíos. Entonces, hay varias artimañas que pueden usar para que se celebre el contrato de compraventa. Ahora, como segundo punto, tenemos la simulación del contrato. Y esto hay que hacer un hincapié muy grande, por cuanto nuestra jurisprudencia expedida por la Corte Suprema de Justicia nos ha hablado que puede existir dos tipos de simulación, la absoluta y la relativa. En mi caso preciso de simular el contrato de compraventa, ¿y por qué hablo de una simulación? Porque el precio nunca se va a pagar, por cuanto se va a usar las artimañas que manifesté anteriormente para ceder el traspaso de dominio y no pagar el dinero a mi abuela. Y que este dinero en sí no entre a su patrimonio, por cuanto no tendríamos ningún derecho que reclamar. Ahora, como les he manifestado también, existen dos tipos, tanto el de simulaciones, tanto la absoluta y la relativa. Y nos estaremos preguntando qué es cada una. La absoluta es cuando en sí no existe ningún tipo de contrato y solo se simula. En cambio, la relativa es cuando de manera oculta, de manera oculta, se encubre un verdadero acto jurídico y aparenta ser otro a la realidad de los hechos.
En este caso, precisamente, mi abuela, al momento de vender supuestamente a mis tíos, crea o oculta mediante un contrato de compra-venta una donación y de manera aparente crea un vínculo entre comprador y vendedor, lo cual no es real a la voluntad de las partes. Entonces existe una clara simulación del acto que tiene como fin ocultar una donación entre padre, en este caso la madre, y mis tíos. O sea, en el caso que estamos hablando, podría ser madre e hijos. Pero en mi caso es madre e hijos y en mi caso tíos. Ahora, por consiguiente, sí estaríamos hablando de una clara simulación entre las dos partes. El uno quiere beneficiarse del bien sin necesidad de involucrar a herederos o legítimos como somos mi persona y mis hermanas, y tanto mi abuela, que su voluntad es no vincularnos en la herencia, en su herencia, que obviamente se apertura al momento de su muerte, pero con esto estaría completando ese fin. Y obviamente ocultando en el contrato de compraventa. Ahora también hay que analizar los varios motivos de por qué se da esto. Como expliqué al inicio del video, se da por un conflicto familiar y otra también por un mal asesoramiento. ¿Por qué? Porque mi abuela puede tener los mecanismos necesarios para en sí desheredarnos, que básicamente es decir que tal persona no quiero que entre en mi herencia, por cuanto no tengo la voluntad de darlo, o a su vez esté contemplado en las causales. Y eso de las causales es práctico en este tema, por cuanto si no existe causal alguna, el desheredamiento del heredero no estuviera justificado, por cuanto sí existe una limitación a la voluntad del causante. Entonces, por eso el mal asesoramiento de infundir a una simulación de contratos de compraventa entre padres e hijos con el fin de excluir a nuevos herederos. Ahora, recapitulando todo lo anterior, se va a dar un contrato de compraventa simulado en el que mi abuela va a vender supuestamente a mis tíos una propiedad y ellos van a entregar un justo precio, lo cual, como he explicado, nunca se lo va a dar porque nunca se lo va a pagar. Van a utilizar varias artimañas para no pagar ese precio. Las partes van a sacar su beneficio, tanto mi abuela, respetando la voluntad de ella de no heredarnos su patrimonio, y mis tíos beneficiándose de la totalidad del patrimonio sin contemplar nuestro derecho de legítimas. Ahora, para conceptualizar directamente nuestro tema, nace la pregunta aquí. ¿Existe daños? ¿Cómo se dan estos daños? Para responder a esta primera pregunta, se debe completar lo siguiente. Para que podamos nosotros reclamar daños y perjuicios por la simulación del contrato de compra-venta, primero se debe declarar la nulidad mediante sentencia ejecutoriada del contrato o escritura pública. Y esto de la escritura pública es algo muy interesante que hablaré igualmente más adelante por cuanto implicaría la responsabilidad del notario. En relación a esto, la nulidad debe ser demostrada por cuanto en este tipo de juicio se va a demostrar si existe o no una simulación del contrato y un juez o tribunal va a conceder la nulidad del acto o escritura pública. Esto es un primer paso para demandar los daños y perjuicios. Entonces tenemos una simulación del acto que una vez comprobado ya se dictó la nulidad del acto y ahí entraríamos a la nulidad. Y ahí nace nuestro tema central. No nos importa las circunstancias de por qué se dio la simulación, de por qué se quiere desheredar a los otros herederos o legítimos, en mi caso, mi persona y mis hermanas, sino que solo importa quién, cómo
y cuánto se debe resarcir los daños y perjuicios causados por esta simulación ya dictada mediante sentencia ejecutoriada. Entonces respondamos una pregunta a la vez. ¿Cómo se debe resarcir los daños? En primer lugar, se debe resarcir los daños mediante el régimen de responsabilidad civil extracontractual. ¿Y qué es esta responsabilidad civil extracontractual? Es fácil. Es las relaciones que uno tiene con otras personas dentro de la misma sociedad, tiene la responsabilidad y el deber de no dañar a otros. En este caso, mi abuela, al momento de desheredarnos de manera ilegítima con una simulación de contrato, nos está causando un daño tanto a mi persona como a mis hermanas. Ese es el primer punto. Entonces estaríamos a las disposiciones del Código Civil sobre el último capítulo, que es sobre los daños, sobre los delitos y cuasidelitos. Ahora, ¿cómo demandamos? Esta acción se demanda mediante juicio ordinario, lo que quiere decir que un juez va a dictar el derecho. Hasta ahí es. Y ahora, hasta ahí esa pregunta. Por segundo momento por segunda pregunta, tenemos ¿quién debe responder los daños? Y es una pregunta que, como lo manifesté hace unos instantes, depende si se está demandando, si se concedió, la nulidad del acto o la nulidad de la escritura. En tal caso que se dicte una nulidad de acto, del acto de la propia compra-venta, solo debería responder por los daños, en este caso, el causante, si es que llegara todavía a estar vivo, si mi abuela todavía al momento de la celebración del contrato yo ejerzo una acción en contra de ella, serían las responsables, o a su vez, de manera directa, mis tíos, por beneficiarse de este contrato de simulación, por cuanto son los que me perjudicaron a mí y a mis hermanas de manera directa. Ahora, en cuestión de la escritura pública, cabe mencionar que también, como se elevó a escritura pública, y eso es en general en contratos de compra-venta de bienes inmuebles, es necesario la elevación de escritura pública, también estaríamos hablando de una complicidad del notario, por cuanto él es el encargado de dar fe pública. Él es el que debe constatar de que se entregue este justo precio, a menos que le hayan infundido al error o a un vicio del consentimiento, que es el error, fuerza o dolo. Pero para mi caso, si es que llegara a pasar, y es como es un bien cuantioso el que se los quieren heredar, si existiera una complicidad del notario y se podría ejercer una acción en contra del mismo. Por último, la tercera pregunta: ¿cuánto? Esta pregunta es interesante, por cuanto si logramos nosotros ya resolver el contrato, dictar la nulidad del contrato, nosotros tendríamos derecho a la propiedad que se nos está queriendo desheredar. Pero todo el tiempo que ha pasado, este bien que ya se nos ha sido privado, se debe cuantificar al valor del bien la parte de nosotros. Esto quiere decir, como nosotros entramos por el derecho de nuestro papá y mi abuela tiene 2 hijos más, se debería dividir el bien en 3 partes iguales, el valor del bien en 3 partes iguales, digamos $30,000, dividirlas en 3 partes iguales, 10,000, 10,000, 10,000, y esos 10,000 quedarían como daños y perjuicios a favor de nosotros. Y podríamos reclamar esos $10,000. Además de eso, reclamar todos los gastos que incurrimos en la nulidad, que son costas, honorarios, profesionales, gastos, etc. Y también el daño moral. Y sí se podría reclamar el daño moral, por cuanto la relación, como yo les dije,
está en conflictos con mi abuela, pero la relación que nosotros teníamos con nuestro padre es algo sentimental y por cuanto se nos daría un daño también a nuestra moral y a nuestros sentimientos como hijos y nietos de mi abuela al momento de desheredarnos de manera ilegítima, no de una manera legítima. Entonces, en conclusión, si estamos delante de un caso de simulación de contrato de compraventa, que en una simulación de contrato de compraventa que ha sido comprobado por la justicia ordinaria, tenemos la capacidad legal de demandar los daños y perjuicios por esto, tanto daños materiales y patrimoniales. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.